Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a la continuación de nuestro curso de programación desde cero aquí en Podemos Programar. En esta ocasión ya dejando de lado lo que son los fundamentos de programación y pasando a ver otras áreas. En esta ocasión veremos cuál es la historia de la programación en resumen, cuál ha sido esa curva de acontecimientos que han llevado a la programación a ser lo que es hoy en día. Muy bien, antes de comenzar quiero que recapitulemos lo que hemos visto y hasta este punto solamente hemos visto los fundamentos de programación, que si no los has visto te invito a que los veas ya que vemos lo que es la programación, para qué sirve, cuál es su lógica, si se puede vivir de ella, algoritmos, diagramas de flujo, pseudocódigo y palabras reservadas. Muy bien, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos y comencemos. En el mundo de la informática es prácticamente imposible que no escuchemos nombres frecuentemente como los de Bill Gates, que es cofundador de Microsoft, o incluso Steve Jobs, que es quien dejó en alta a Apple, o sencillamente Elon Musk, más recientemente con su proyecto Neuralink, siendo cofundador de PayPal, siendo quien ha llevado a lo grande a Tesla y demás méritos que han tenido ellos tres que no son necesarios para demostrar un punto. Ellos tres son íconos y modelos a seguir en el mundo de la informática y en el mundo de la programación en general también. Sin embargo, pongo en gran mayúscula ese sin embargo, ninguno de ellos estaría donde está ahora sin muchos acontecimientos y logros previos que tienden a ignorarse. Y es algo lógico, por supuesto que sí. Existen utensilios hoy en día que prácticamente son básicos para vivir como una nevera o una cocina, pero ¿sabes cuál es su historia? ¿Sabes quién fue el creador de la nevera o a quién se le ocurrió la idea? ¿Cuál fue la curva de acontecimientos que llevó a la nevera a lo que es hoy en día? Por supuesto que no. Por lo general no tendemos a interesarnos por esas cosas, ya que lo único que nos sirve es saber cómo funcionan hoy en día. En ocasiones ni siquiera nos interesa cómo funciona, sencillamente nos interesa que funciona y saber qué botones apretar para que funcione. Entonces, para eso es este video, para que veamos un poco de lo que es la historia de la programación y conozcamos un poco de lo que fue y no solamente de lo que es ahora. Entonces, muy bien, ¿quién fue el creador de la programación? Algo muy importante que nos debemos preguntar, que es una pregunta lógica. Es una pregunta complicada, también tiene una respuesta complicada, ya que no existe un creador absoluto de la programación. ¿Por qué? Porque la programación al día de hoy es lo que es gracias al aporte de múltiples personas. No se puede acreditar la programación a una sola persona por encima de muchas, ni se puede nombrar a una persona por encima de otras. Es decir, claro que han habido aportes que han sido más grandes que otros, pero quizás esos grandes aportes no habrían llegado sin aportes más pequeños previamente hechos. Eso es lo que quiero que entiendas. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles han sido los principales aportes en la historia de la programación? Comenzaremos, claro que sí, por Charles Babbage. Charles Babbage fue un filósofo informático inglés considerado como el padre de la computadora. Fue el creador de la primera computadora mecánica programable y de la reconocida máquina analítica de Babbage. Gracias a él, tuvimos la primera herramienta sobre la que se podía programar. Y de la mano con él, claro que sí, estaba Ada Lovelace, que hago un paréntesis o un dato curioso, Lovelace no es realmente su apellido, se le dice Ada Lovelace ya que ella era la condesa de Lovelace. Entonces ella logró crear el primer lenguaje de programación gracias a la máquina de Babbage, ya que lo hizo sobre esa máquina mediante tarjetas perforadas. Y las tarjetas perforadas era como se le daba instrucciones a las máquinas en aquel entonces. Y aunque esa no fue su intención inicial, debido a que en ese entonces el término era inexistente, claro que fue un gran aporte a lo que es a lo que es la programación en general. Ella fue la que realizó el primer algoritmo destinado a ser interpretado por una máquina. Muy bien, posteriormente a ella encontramos a Alan Turing. Alan Turing demostró que con un algoritmo se podía resolver cualquier problema matemático. Esto gracias a su máquina de Turing, la cual en la época fue prácticamente el invento más innovador jamás creado. Digo prácticamente y quiero que hagan énfasis en ese prácticamente, ya que para muchos pudo haber sido más importante la máquina de Babbage, y es por ello que la historia de la programación es relativa y no se puede acreditar la programación a alguien en específico. Aquí lo están viendo. Cada persona, o mejor dicho, múltiples personas han realizado distintos aportes que grandes o pequeños han convertido a la programación y han ayudado a convertir la programación en lo que es hoy en día. Turing es uno de los más importantes personajes en nuestra historia, llegando incluso a crearse uno de los premios más importantes con su nombre, que es el Premio Nobel Turing, dado a todo aquel informático, una vez al año, a un solo informático, que logre realizar un aporte que pueda servir a largo plazo al mundo de la programación o al mundo de la informática en general. Muy bien, él fue Alan Turing y él realmente murió a una edad temprana. Él se suicidó ya que era muy juzgado por sus gustos,
pero no tocaremos ese punto en este momento. Muy bien, ahora pasamos con John W. Backus. John W. creó el primer lenguaje de programación de alto nivel. Lo que son los lenguajes de programación según su nivel y ejecución los veremos en el próximo video, así que tranquilos si aún no sabes lo que es un lenguaje de programación de alto nivel. Él creó Fortran. Fortran fue respaldado altamente por IBM y se convirtió en un avance considerable y alto frente a los lenguajes existentes hasta la época. Fortran actuaba mucho más rápido gracias a su compilador y tenía una sintaxis más sencilla. Lo que es un compilador también lo veremos más adelante, entonces tranquilo. John W. Backus estaba altamente relacionado con IBM y es por ello que les pudo comunicar la idea y respaldaron Fortran. Fortran en ese entonces se convertiría en el lenguaje más importante hasta la época. Posteriormente a Fortran llegaron COBOL, Basic, lenguajes como COBOL, Basic y Pascal, que fueron lenguajes importantes en su momento, pero no marcaron una diferencia sustancial como Fortran, ya que no fueron los primeros en nada, sencillamente fueron lo que le siguieron a Fortran. Fortran fue el primer lenguaje de alto nivel. Posteriormente nos encontramos con Dennis Ritchie. Dennis Ritchie realizó un aporte tan grande a la informática que al día de hoy no existiría ninguno de los sistemas operativos actuales sin él. Creó el lenguaje de programación C y el sistema operativo Unix. Entonces les explico. Dennis Ritchie creó el lenguaje de programación C y posteriormente, en base a C, creó el sistema operativo Unix. Los sistemas operativos tan famosos que conocemos hoy en día, que son Windows, iOS y Linux, son creados no solamente en base a C, sino también en base a Unix. Entonces a Dennis Ritchie se le puede atribuir hasta cierto punto la creación de los sistemas operativos actuales hasta la época. Muy bien, y a partir de allí ya conocemos la historia. Llegaron los lenguajes más usados hoy en día, tales como Go, tales como Java, C++, Python, Swift, CSS, Ruby, JavaScript, C# y HTML5. Quiero hacer énfasis en que son lenguajes, no necesariamente todos los que están ahí son lenguajes de programación, porque sé que si no enfatizo en eso, muchos pueden pensar que yo estoy diciendo que HTML5 es un lenguaje de programación y no lo es un lenguaje de marcado, pero eso es un tema para otro video. Y muy bien, espero que les haya gustado el video. Vimos un poco de la historia para que conozcamos cuál fue el pasado de la programación y de la informática en general. Y te invito a ver los otros videos si no los has visto. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y claro que sí, podemos programar. Un saludo.